Chicos, ya acabamos el capítulo de carbohidratos, ¿verdad? Con ustedes. Si fueran tan amables de contestar. Chicos, yujú. Quedamos en heparina. Bueno, pensé que habíamos terminado. Bueno, ya, está bien, chicos, no hay problema. Deme un minutito entonces. Ya. Entonces nos toca las glucoproteínas, más bien entonces. Ya, entonces vamos a comenzar desde las glicoproteínas o glucoproteínas. Permítanme. Ya, habíamos visto entonces ya los glicosaminoglicanos hasta la heparina. Nos tocaría entonces las glicoproteínas. Entonces, las glicoproteínas, chicos, tiene esta particularidad. Si bien estamos en el capítulo de carbohidratos, glúcidos, carbohidratos, pues una parte importante de esto constituyen las glicoproteínas, es decir, cuando las proteínas se unen a los carbohidratos, y precisamente es la función del carbohidrato la que le da la principal función biológica. Por ejemplo, una glicoproteína, como tienen aquí en las diapositivas, es una molécula verdadera, quiere decir que esto, por ejemplo, es una glucoproteína, así considerada, es una sola molécula, actúa así solita, o digo así en conjunto, ¿no? Tiene dimensiones específicas y está integrada por, fíjense, unidades oligosacáridas, que serían estas que está representando aquí. El oligosacárido, ya sabemos que es un oligosacárido, que se une covalentemente. Esto he querido representar esta estructura así que estoy señalando con mi cursor, que es la proteína. Entonces, este oligosacárido se une mediante enlace covalente a esta proteína. Generalmente lo hace, y esto aumenta en sus diapositivas, chicos, generalmente lo hace uniéndose, por ejemplo, fíjense en mi cursor, si este es un monosacárido, se une mediante enlace oglicosídico a cierto grupo de aminoácidos específicos. Repito, el oligosacárido se une de manera específica a ciertos aminoácidos, siempre y cuando sean aminoácidos hidroxilados. Siempre y cuando sean aminoácidos hidroxilados, como ser la serina o la treonina. En especial estos aminoácidos, serina y treonina. Vamos a ver después qué son estos aminoácidos. Entonces, si recuerdan, si este es un carbohidrato, tiene un grupo hidroxilo, se va a unir con el otro grupo hidroxilo de este aminoácido. Y recuerdan, cuando dos grupos hidroxilo reaccionan, forman un enlace oglicosídico. Y entonces, repitiendo, esta es la estructura de una glicoproteína, que es una molécula verdadera, que resulta de la unión de un oligosacárido a una proteína. ¿A qué parte de la proteína? Se une específicamente a ciertos aminoácidos, que son aminoácidos hidroxilados, formando un enlace oglicosídico. ¿Dónde se sintetizan las glicoproteínas? Cuando veamos proteínas vamos a ver un poco más profundamente esto, pero las proteínas mismos, solo proteínas, se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, como ustedes bien saben, en los ribosomas. Entonces se sintetiza una proteína, pero una vez que ha sido sintetizada la proteína, en el aparato de Golgi ocurre una modificación que se denomina posttraduccional. Digamos, hablando etimológicamente, sería una modificación después de su traducción. La traducción es la síntesis de la proteína, eso vamos a ver también después. Entonces,
En el aparato de Golgi, la proteína que se ha sintetizado, repito, sufre una modificación post-traduccional, así se llama. Subrayen esto, vamos a hablar mucho de esto cuando hablemos de proteínas y después. Y esa modificación post-traduccional consiste precisamente en que esa proteína va a ser glicosilada. Es lo que hemos visto. Un oligosacárido se va a unir a la proteína formando un enlace oglicosídico. ¿Gracias a qué? ¿Quién ayuda a que ocurra esa modificación, esa glicosilación? Pues ciertas enzimas llamadas glicosiltransferasas. Subrayen, por favor. Las glicosiltransferasas son enzimas que catalizan la formación del enlace oglicosídico. ¿Cómo es la unión del oligosacárido y la proteína? Pues ya hemos adelantado. Los oligosacáridos forman dos tipos de uniones covalentes, ¿no? Los aminoácidos que participan en los enlaces oglicosídicos son sobre todo aminoácidos hidroxilados, como serina o treonina. También puede haber enlaces N-glicosídicos que se unen a la asparragina. Esto lo vamos a dejar pendiente cuando veamos que la asparragina es un aminoácido que tiene un grupo amida, por eso forma un N-glicosídico, ¿no? Bueno, no puedo dejar de poner, pero después lo vamos a ver esto. Bueno, entonces de esa manera se sintetizan las glicoproteínas. ¿Quién garantiza o cataliza la glicosilación? Pues estas enzimas llamadas glicosiltransferasas, que vamos a hablar un poco más de estas enseguida. ¿Dónde están presentes las glicoproteínas? Las glicoproteínas siempre están presentes o se encuentran difundidas en las membranas de las células. Nos fijamos, vemos este esquema de una membrana, veamos, esta es verdad, recuerdan la teoría del mosaico fluido que han debido ver en biología, pues esta sería la membrana biológica que está atravesada por unas proteínas que vamos a ver en el siguiente capítulo, y pues estas serían las glicoproteínas. Fíjense, este es el interior y este es el exterior. Exterior, interior. Entonces, citoplasma, dice, ¿no? Cytoplasmatic site, bueno, lado citoplasmático, lado extracelular o exterior. Y fíjense, esta es una representación de una proteína unida a un oligosacárido. Siempre difundidas en las membranas de las células. Por este motivo, la función de las glicoproteínas es precisamente la comunicación. Por eso siempre están en el exterior. Su principal función, entonces, es la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? Son importantes mediadores del reconocimiento entre células. Por ejemplo, eso garantiza que se forme un tejido de manera natural. Cuando hay un tumor, pues ese reconocimiento ya no ocurre y se forma una masa, ¿verdad? Un tumor. Bueno, son importantes como mediadores, repito, del reconocimiento intercelular. Permiten también la identificación célula-célula, identificación incluso en algunos casos de célula a molécula. Antes de pasar a esto, quiero que aquí aumenten algo, chicos. Escriban, por favor. Cuando se sintetiza una glicoproteína, aquí aumenten, por favor. Cuando se sintetiza una glicoproteína, la inserción del oligosacárido a la proteína constituye una etiqueta química, pongan entre comillas, etiqueta química. Constituye una etiqueta química, que significa que esa proteína debe ir siempre al exterior de la membrana. ¿Qué significa? Que esa proteína debe ir siempre al exterior de la membrana. Es decir, no se queda dentro de la célula ni va a otros lugares. Si ha sido glicosilado, su destino, ¿cuál es? Es como una etiqueta química. Su destino es la membrana celular, la parte externa de la membrana celular. Y por eso, pues, cumplen estas funciones, sobre todo de comunicación, ¿no? Como al estilo antenitas. Dentro de las glicoproteínas, vamos a ver algo que es de interés, digamos, en nuestra área. Las glicoproteínas son, por ejemplo, vamos a ver las glicoproteínas de los antígenos de los grupos sanguíneos. Ustedes saben por fisiología que los seres humanos
podríamos decir que desde el punto de vista de los antígenos, del tipo de antígenos que tienen en sus grupos sanguíneos, se clasifican pues en personas que tienen el grupo 0 u O, el grupo O mejor, porque son letras, el grupo O, grupo A, grupo B y en la mezcla de ambos grupos A-B. Para que esté más claro qué es un antígeno, ustedes van a ver al año en inmunología esto con toda la profundidad del caso, sáquenle una flechita aquí. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno puede ser una glicoproteína, una proteína, un glicolípido, un polisacárido, etc. Fíjense que un antígeno entonces tiene esa estructura. ¿Pero qué es entonces? Estructuralmente puede ser una glicoproteína, puede ser una proteína, puede ser un glicolípido, puede ser un polisacárido, que siempre, y aumenten esto por favor, todos los antígenos tienen la capacidad de generar anticuerpos. Los antígenos tienen la capacidad de generar anticuerpos. Bueno, entonces, todos los seres humanos en nuestros eritrocitos tenemos antígenos de superficie. En la superficie hay estas glicoproteínas, hemos visto, ¿verdad?, como antenitas, que están, repito, en la superficie del eritrocito y que tienen capacidad antigénica. Y esa misma capacidad antigénica ha hecho que se clasifiquen en estos 4 grupos. Veamos la estructura, estamos en bioquímica estructural. Este sería el tipo O. Fíjense, estructura de una glicoproteína del grupo O. Esta es la glicoproteína, la representación que estamos usando de una glicoproteína, ¿verdad? Pues bueno, esta es la proteína y el oligosacárido sería este. ¿Verdad? Lo estoy colocando, he puesto aquí la figurita para que se ubique. Proteína, lípido o polisacárido, ¿no? Bueno, aquí unido a un oligosacárido. Este oligosacárido es, escriban por favor, encierren esto en un círculo. Este oligosacárido se sintetizan todos los seres humanos. Este oligosacárido sintetizan todos los seres humanos. Y corresponde al tipo O. Bueno, ahorita pues, es como todos los seres humanos. Entonces, ¿por qué hay 4 grupos? Pues algunas personas, obviamente, sintetizan esto, me refiero, es un común denominador, pero algunas personas añaden, espérenme, les voy a dictar, estoy explicando primero. Algunas personas tienen una enzima que es capaz de añadir esta si ya saben leer ustedes esto, N-acetilgalactosamina, unida a esta galactosa. Si se fijan, esto es el común denominador, que es lo mismo esto para el tipo O. Personas del tipo O que sintetizan su grupo sanguíneo solo hasta aquí. Algunas personas obviamente también sintetizan esto, pero tienen una enzima que les añade esta, es la N-acetilgalactosamina. Esta abreviación ya la conocemos, N-acetilgalactosamina. Entonces escriban aquí, cierto grupo de personas heredan de sus padres, heredan de uno o ambos padres, enzimas, una enzima denominada, una enzima denominada glicosiltransferasa del grupo A. Hereda una enzima, una glicosiltransferasa del grupo A, que cataliza la inserción de una N-acetilgalactosamina al oligosacárido común, que cataliza la inserción de una N-acetilgalactosamina al oligosacárido común, ¿no? Bueno, a nivel de esta galactosa. Y por eso surge este grupo, el grupo A. Es decir, esto es posible que ingrese aquí porque uno o ambos papás de este individuo pues le heredan un gen que codifica una enzima que es capaz de catalizar que esta N-acetilgalactosamina se una a esta galactosa.
Bueno, otro grupo de personas, aquí, otro grupo de personas hereda de uno de sus progenitores, hereda de uno de sus progenitores un gen que cataliza la inserción de una galactosa al oligosacárido común. Sería la enzima sería una glicosiltransferasa del grupo B. Glicosiltransferasa del grupo B. Y otras personas pueden añadir tanto la galactosa, o sea, pueden sintetizar pueden tener este antígeno o pueden tener este otro antígeno en la superficie de sus eritrocitos. Esas serán las personas del grupo AB. Tienen 2 antígenos. Y pues algo lo que les he dictado ya. ¿Por qué existen diferentes grupos sanguíneos? La respuesta sugiere responder a otra pregunta. ¿Por qué ciertos individuos añaden a las glicoproteínas de la superficie de los monosacáridos mencionados? Pues aquellos que tengan la enzima, la glicosiltransferasa del grupo A, podrán añadir la N-acetilgalactosamina. Los que correspondan al grupo B podrán añadir una galactosa. Y los que correspondan al grupo AB tendrán la capacidad de añadir una N-acetilgalactosamina y una galactosa, dando lugar a los 2 tipos de antígenos. Está claro, ¿verdad? Lo que aquí yo quiero mencionarles mucho es esto, de que el hecho de que los del grupo A añadan este derivado de monosacárido, la N-acetilgalactosamina, es porque tienen, ¿qué cosa? Una glicosiltransferasa específica, heredada de sus padres. Aquí tienen otra glicosiltransferasa para la galactosa. Y algunos tienen ambos, y grupo A y B. Cada individuo hereda el gen que codifica una glicosiltransferasa específica para cada monosacárido de uno de sus progenitores. Resumiendo lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué sucede con las incompatibilidades sanguíneas? Ustedes han visto eso en fisiología, repasamos un poquito. La sangre dentro del cuerpo de cada individuo no tiene anticuerpos contra ningún grupo sanguíneo, sino que se desarrollan anticuerpos cuando se recibe sangre de un antígeno desconocido, porque nuestro organismo lo reconoce como extraño. Por ejemplo, un individuo con sangre de tipo O, hemos visto que el grupo O, aquí esto añadan acá, por favor. El grupo O no es antigénico. Este tipo O no es antigénico, o sea, no produce anticuerpos, ¿no? No es antigénico. Entonces, cuando a un individuo con sangre del tipo O, que no tiene antígenos, podrá donar a otra persona con cualquier tipo de sangre. ¿Por qué? Porque el tipo O carece también de anticuerpos que ataquen a otro tipo de sangre. O sea, el grupo O no genera anticuerpos, ni tampoco tiene anticuerpos. Entonces, la persona que reciba no va a generar anticuerpos y, por tanto, los del grupo O se llaman donantes universales. No tiene antígenos. En cambio, un individuo con sangre O, por estar repitiendo esto, perdón. Un individuo del grupo O recibe sangre de cualquier tipo con antígeno A, B. Digamos, si un individuo recibiera sangre del tipo A o B, A, B o AB, en ese momento el individuo del grupo O reconoce a los antígenos, por ejemplo, la N-acetilgalactosamina o la galactosa, los reconocerá como extraños y desarrolla anticuerpos contra el donante. Esto provoca, pues, las consecuencias de transfundir sangre que no corresponda. Las consecuencias son destrucción de los glóbulos rojos del donante, puede producir shock, daño renal e incluso muerte, ¿no? La importancia de conocer el grupo sanguíneo de las personas.
Un individuo con sangre de tipo AB tiene ambos antígenos, glicoproteína A, que sería la N-acetilgalactosamina, y B, la galactosa. Podrá recibir sangre de cualquier tipo, puesto que ninguno de los antígenos que provenga les va a resultar extraño. Y por tanto, los del grupo AB son los receptores universales. Fíjense que todo está jugando gracias a esta capacidad antigénica que tienen las glicoproteínas A y B y a la falta de capacidad antigénica del grupo O. Entonces, hemos visto ya entonces que estos antígenos, estos grupos sanguíneos, se refiere precisamente a la existencia o presencia o no de ciertas glicoproteínas en la superficie de los eritrocitos, de los individuos, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado el capítulo, chicos. Si hay alguna pregunta de cualquiera de esto, a estas alturas, si hubiera alguna pregunta, pues pueden, o alguna duda, pueden expresarla. Y si no, siempre la siguiente clase queda la esperanza de que alguna vez pregunten. Vamos a pasar, ya les he, si ustedes se fijan acá, les he compartido ya, fíjense, el tema, el capítulo 3, ya lípidos y biomembranas. Lo tienen ya impreso para que empecemos a avanzar. Les pregunto, chicos, ahorita lo tienen impreso. Pregunto eso, ¿por qué? Porque como todavía no habíamos acabado el capítulo, tal vez no lo tienen impreso. ¿Lo tienen impreso, chicos? ¡Yujú! Chicos. Todavía, bueno, sí. doctora. ¿Todavía no? Bueno, entonces vamos a quedar acá, chicos. Mañana tenemos clases. Bueno, está bien, chicos, entiendo. Como dijeron, tal vez no hemos acabado todavía el capítulo, no lo imprimo, entiendo. Ya, entonces, si no hay preguntas, permítanme, todavía no se vaya. Espérenme, voy a parar esto y listo. Ya, entonces mañana, chicos, vamos a avanzar ya el capítulo de lípidos. Mañana sí yo voy a avanzar ya directamente, se supone, o voy a asumir que ya lo tienen impreso, ¿verdad? Además que en la hermenéutica habíamos dicho, chicos, ¿verdad? Es que lo tengan impreso y van añadiendo ciertas cosas ahí, si quieren en la diapositiva, si quieren en su cuaderno, le ponen número a la diapositiva, como ustedes quieran, pero sí les va a ayudar muchísimo para estudiar. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, chicos, hasta luego, cuídense, hasta mañana.